Esta historia no me pertenece. Créditos a Yuki 2437. Dejaré el link de su perfil de Twitter/X, y de su perfil de Wattpad en la descripción del video. Sin nada más que decir, comencemos. Freedom. Capítulo final. Libertad. Pastillas para el dolor de estómago, listo. Papel higiénico, listo. Dinero. Blue contó las monedas en su cangurera. Siempre se pueden necesitar, Blue. Esta vez la chica del GPS nos llevará por el camino correcto, estoy seguro. Blue, su cuerpo tembló cuando Era susurró sobre sus plumas a la par, que le ponía el ala enfrente para que dejara de caminar de un lado a otro. El viaje estará bien, no estés nervioso. Oh, sí, lo sé, se giró para verla. Pero los recursos de cuando vinimos son menos, no puedo evitar preocuparme. Si eso te preocupa, siempre hay turistas distraídos que no esperan que un ave les quite sus cosas. No robes, Era, la hembra respondió con una risilla juguetona antes de levantar el pico de Blue con el ala y darle un par de besos rápidos como para evitar el regaño. No haría nada que no quisieras, Blue, susurró sintiendo como el macho tragaba pesado. Era retrocedió para dejar de molestarlo con esos acercamientos, aunque no iba a negar que le encantaba ver las reacciones que le provocaba. Por su parte Blue se agitó para calmar su corazón acelerado y en cambio cerró la cangurera cuando al final todo estaba ya en su lugar. Tengo que ir a hablar con mi suegro, comentó con un suspiro. No habló con él desde el accidente y tampoco es que quisiera hacerlo ahora, pero tenía un tema importante que discutir. El último cabo suelto antes de irse. Los niños están con tus amigos, así que no se enterarán de nada sobre la conversación, agregó. Incluso ella sabía que quizá la conversación no iría tan bien, como siempre. Blue prefería evitar el conflicto, pero era imposible en esta ocasión, o de menos cuando se trataba de hablar con su suegro. Con eso en mente emprendió vuelo directamente a donde estaba el guacamayo adulto. No era difícil de encontrar considerando que siempre estaba rodeado de otros Speaks que se aseguraban de que estuviera bien o lo ayudaban con la movilidad por el santuario. En esta ocasión se encontraba donde la mayoría se reunía, y todas las aves se dispersaron apenas tanto Blue como Era llegaron. ¿Aún no te has largado? Se quejó con claro fastidio en la voz. Aparte de Eduardo, los otros dos guacamayos que estaban presentes eran Perla y Roberto. Ya casi nos vamos, pero había una última cosa que tengo que hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo, lárgate de una vez. Eduardo se giró dispuesto a alejarse sin tener ni la más mínima intención de prestarle atención. Entonces Blue escuchó un pequeño golpecito rítmico, cuando bajó la mirada para ver de qué se trataba. Era la garra de Era que golpeaba la corteza del árbol. A pesar de que tenía una postura relajada y tranquila, la mirada que le dedicaba a Eduardo mostraba que sus acciones no eran de su agrado, así que simplemente estaba tratando de ser paciente con él. Era comprensible cuando cada vez que hablaban con él se ponía tan terco y molesto. Ante ello, Blue se apresuró a hablar. Antes de irnos voy a traer a Linda y a Tulio al santuario. Detuvo el paso de Eduardo de inmediato y los tres se giraron para verlo, entre sorpresa y enojo. Blue, no puedes hacer eso. Perla fue la primera en quejarse. Ya había quedado claro. No solo te llevas a mis nietos y arruinas la familia, sino que nos vas a dar a los humanos. El golpeteo en la madera se hizo más constante. Lo siento, pero hay que proteger el santuario y ellos lo harán, solamente, es una ayuda. Entonces nos iremos de aquí. Sentenció con fuerza. Por años he protegido a la tribu, nos hemos mantenido ocultos y alejados de los humanos, para que venga un traidor y nos delate, no lo permitiré. Eduardo, creo que debe de calmarse, comentó Roberto. En el momento que Eduardo avanzó hacia Blue, la corteza de la madera se quebró. Fue un instante en donde nadie pudo reaccionar hasta que la gran pata del depredador rodeaba el cuello del mayor de los presentes, lo elevaba impidiendo que sus propias patas tocaran el árbol. Papá. Era. Roberto fue el único que no se atrevió a encarar a la hembra, sabiendo que habrían consecuencias. No le está pidiendo opinión, anciano, se le está avisando lo que se va a hacer. Sus garras rodeaban con amenaza su cuerpo, sin importarles las heridas en recuperación. Siempre que lo escuchó está chillando como un polluelo pidiendo la atención de su madre. ¿Su accidente le arruinó también el cerebro? Alguien debería de ayudarle a repararlo, ¿no cree? Tanto él como Roberto entendieron la indirecta, al ser los únicos que sabían la verdad tras el accidente de Eduardo. Blue extendió sus alas para tomarla de ella. Por favor, déjalo, no es necesario. Perla por su parte trataba de apartarle la pata, pero la fuerza del águila le hacía imposible tan siquiera moverla.
Eduardo se quejaba, suspendido en el aire y sintiendo dolor por la presión. Está bien, era ladeó la cabeza. Disculpe, ¿lo repite? Dije que está bien. Habló con más fuerza. Hagan lo que quieran, la hembra sonrió con suficiencia antes de soltarlo de manera poco brusca. Perla y Roberto lo atraparon entre sus alas para que no se lastimara. El macho tosió en repetidas ocasiones incorporándose. ¿Ya vio que es fácil llegar a un acuerdo? Eso no está bien, Era. Blue hizo una mueca y la sonrisa de Era se borró al instante. Lo siento, pero era la única manera. Extendió su ala hacia los tres. Parece que la edad realmente afecta en su razonamiento. ¿Qué cree que sucederá cuando me vaya de aquí? Otra águila tomará el territorio y no tendrá consideración como yo. La presencia humana evitará eso. Blue la miró un momento analizando la información hasta que todo se armó correctamente en su cabeza y entendió lo que ella estaba buscando. Linda y Tulio harán de este lugar una reserva natural. La presencia de personas y la búsqueda de conservar nuestra especie hará que se evite que depredadores como águilas se asienten o ataquen el territorio. Será mucho más seguro, explicó. Sonaba bastante convincente, pero rechazaban la idea con garras y picos. Aún así, ante la ya amenaza de la hembra, no les quedaba de otra más que aceptar a los humanos para protegerlos. No me interesan sus explicaciones, hagan lo que quieran y ya lárguense de aquí, fueron sus últimas palabras para finalmente alejarse de ahí, nuevamente adolorido por el brusco trato de Era hacia él. Cuando estuvieron solos, Blue suspiró. Era se bajó a su nivel para presionar su cabeza contra él y fue correspondida con el macho copiando la acción. Perdón por actuar de esa manera, pero las cosas iban a escalar para mal, ese guacamayo nunca entenderá. No pasa nada, solo me sorprendiste un poco. Blue no esperaba que fuera a agarrarlo del cuello de ese modo y más estando herido. Era volvió a disculparse un par de veces más, aunque no tanto por arrepentimiento de lo que hizo, sino porque no quería causar más distancia entre la tribu y él. Al final se trataba del abuelo de los hijos de Blue. Tras la aprobación, a la fuerza, de Eduardo, volaban en dirección al campamento de Tulio y Linda. No había necesidad de perder más el tiempo, los preparativos estaban listos para irse y solo tenían que llevarlos al santuario, de ahí, ellos se encargarían del resto. Cuando las tiendas y objetos humanos aparecieron en su vista, Blue soltó un garrido que llamó inmediatamente la atención de ambos humanos. Blue. Linda extendió los brazos y Blue se sujetó de su playera antes de que lo abrazara y besara como siempre. Era se posó sobre la mesa sin querer tirando algunos de los objetos que estaba sobre ella al momento de batir las alas. Al ver eso, Tulio se emocionó y también extendió los brazos. ¿También quieres un abrazo, humano?, preguntó divertida. Realmente volvió con Blue, tengo que registrarlo. Después de esta nueva bienvenida, el guacamayo no perdió el tiempo. Tomó la manga de la playera de Linda y comenzó a tirar de ella en varias ocasiones antes de salir de sus brazos para pararse en la mesa junto a Era. Mira, Tulio, le hizo un ademán con la mano. Blue nos quiere decir algo. Cuando obtuvo la atención de ambos, voló hasta la rama más cercana y volvió a agarrar antes de avanzar entre los árboles esperando a que lo siguieran, aunque la primera en reaccionar fue Era quien aleteó detrás de él. Espero que tengan la condición para llegar hasta el santuario, comentó la hembra viendo cómo ambos humanos los seguían. Fue un recorrido algo largo ya que había una considerable distancia entre el campamento y la tribu, pero ambos lograron mantener el ritmo, Tulio a duras penas, hasta que el lago se abrió ante sus ojos así como la formación natural del santuario que protegió a los guacamayos de Spix por un largo tiempo. A donde vieran aves azules volaban en diferentes direcciones, incluso sobre sus cabezas habían varias mirando escondidas entre los árboles y hojas, era un espectáculo digno de contemplar. Tulio, esto es, Blue aterrizó sobre el hombro de Linda, sonriendo ante las expresiones asombradas de ambos. Y yo lo sabía, no terminó la frase ya que colapsó desmayado y Linda inmediatamente fue a su rescate. ¿Fue el cansancio o la emoción?, preguntó la hembra. Quizá ambos. Háganle caso a su padre y no se metan en problemas, suspiró, acariciando la cabeza de sus hijos. Y coman bien, ¿sí? Sí, ma, respondieron los tres al unísono. Perla retrocedió para darles espacio y los niños fueron llamados para acomodarse para el viaje. En ese momento fue Blue quien ahora se acercó a ella. Bueno, se frotó un poco la nuca con el ala. Cuídate, Perla. No iba a decirle más cosas, ni a agradecerle los años de pareja o asegurarle que la amo y lo dio todo por ella.
No, no era necesario en ese momento, ni después, ambos lo sabían. Perla lo miró dedicándole una sonrisa amarga, pero que no llevaba consigo ninguna especie de hostilidad que había tenido desde que todos los problemas empezaron. Tú también, Blue, cuida a los niños. Sí, lo haré. Ella le dio una última mirada a su expareja y a sus hijos antes de emprender el vuelo para irse a parar entre las ramas donde otros guacamayos más miraban la despedida. Una parte de ella, dolida por lo que veía, casi le hacía pedir que se quedaran, otra le decía que regresara con ellos, pero ninguna acción salió de ellas más allá de las lágrimas de arrepentimiento. Es bastante agradable poder volar sin aletear. Blue escuchó el comentario detrás de él y volteó para ver a Era, y detrás de ella el gran helicóptero que estaba siendo cargado con algunas cosas que le subían, entre ellas, la transportadora donde iban sus hijos. Parece que el viaje de regreso a Río va a ser más calmado de lo que había imaginado. Era batió sus alas unas cuantas veces, llamando la atención de todos los presentes a propósito. Nos van a descubrir, cállense y súbanse ustedes dos. Regañó el tucán. Una pequeña distracción para que Rafael, Nico y Pedro pudieran colarse al helicóptero sin ser vistos. Ahora ya no hay nada de qué preocuparse. Cuando todo estuvo arriba ambos miraron a Tulio que se acercaba con una manta y una caperuza para águilas. Se notaba algo precavido, pero Era inmediatamente mostró una postura relajada y gacha. Te veré cuando estemos en Río, Blue, comentó en broma sabiendo que el objeto no se lo quitarían hasta que llegaran allá. Te lo quitaré si te sientes incómoda. Mejor dame un beso y estaré bien. Blue se apenó por las palabras, pero la idea resultó tentadora. Pocos minutos después la hembra también se encontraba dentro del helicóptero en una transportadora más grande, con los ojos cubiertos por protocolo. Y Blue estaba a su lado entre la jaula de ella y la de sus hijos. Ya está todo listo, vámonos. Avisó una de las personas. El helicóptero se separó del suelo rumbo a Río, lejos del Amazonas y su indomable y salvaje vida. Los hotcakes de papá son los mejores. Y más saludables. ¿Es así? Sonrió con calma mientras los niños asentían con entusiasmo, inundándose del exquisito aroma de los panqueques. Me alegro de escucharlo, es la primera vez que los pruebo. ¿Cómo es posible? Te has perdido de un manjar. Justo después, Blue colocó un hotcake en el plato y los niños lo adornaron para que Era fuera la primera en probarlo. Era una vista curiosa, un guacamayo preparando el desayuno en la estufa, y en la cocina una gran águila sobre la barra esperando paciente la comida. Ese no era un escenario que Blue pensaría que tendría hace unos meses cuando decidieron ir al Amazonas, ni que su vida fuera a cambiar de una manera peculiar. No iba a agradecer los momentos malos y tristes, sin embargo esos mismos le abrieron los ojos. Se percató de que realmente se sentía feliz. Amó por decisión, no obligación. Porque fue correspondido o más bien amado primero y no atado a la necesidad de su especie. Blue tuvo libertad. El fin.